Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto, como todos los últimos miércoles de cada mes, reunirnos para escuchar a exponentes que nos van a brindar más conocimiento y mucha calidad en el mismo. Este no es un miércoles diferente por solo la exposición de nuestra colega Cecilia Herbias, sino que es el último miércoles de exposición de este año. Así comenzamos allá por marzo, con cada miércoles, y llegamos a el momento en que todos no nos gusta, pero nos tenemos que despedir hasta próximas actividades o próximas reuniones. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los colegas y participantes en estos webinars que han acompañado durante tanto tiempo y se han permanecido fieles a esta propuesta académica. En segundo lugar, agradecerles a las universidades que han favorecido, que han permitido que esto se pueda desarrollar durante todo el año. En esas son la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad Mayor de Chile, todas ellas de ese país, la Universidad del Gran Rosario de Argentina, la Universidad de La Sabana de Colombia, la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte de México y, a quien represento, la Universidad Católica del Uruguay. Todas ellas han dado a cada una un profesor responsable para poder acompañar este proceso, y durante este año, más allá de haber mantenido el proceso de webinar como lo hemos hecho en el año anterior, hemos apostado a los jóvenes, como nos corresponde por ser docentes universitarios, y le hemos dado la responsabilidad y oportunidad de organizar el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Fisioterapia y Kinesiología, el cual fue un éxito. Durante todo el sábado pasado estuvieron reunidos todos los chicos de diferentes países, trabajando en comunidad, integrando conocimiento e integrándose como personas. Así que realmente este ha sido un año muy fructífero, es un año que nos permite empezar a pensar en el 2022 con más energía, con más fuerza, y también deseando poder compartir con ustedes nuevas actividades, nuevas propuestas para el año que viene. A todos les agradezco muchísimo este esfuerzo de sentarse a escuchar a nuestros colegas, y simplemente ahora le doy paso a nuestro compañero y querido amigo Rafael Rossi de la Universidad de los Andes, que ha tocado hoy ser el responsable y coordinador de esta mesa, de este webinar. Hola Pablo, buenas noches Cecilia, buenas noches a todos en la casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como dice Pablo, esta es la última jornada de esta seguidilla de presentaciones que hemos tenido durante todo el año, siendo representadas las distintas universidades por destacados docentes. Y hoy día cerramos con nuestra profesora Cecilia Herbias, destacada colega, a cual voy a presentar a continuación. Ella es kinesióloga por la Universidad Católica del Maule. Ella es especialista en neurorehabilitación, es terapeuta Bobat y Boita, con 25 años de experiencia en el tratamiento de alteraciones neurológicas en pacientes pediátricos. Ha sido expositora a distintos cursos, talleres, congresos nacionales e internacionales, y hoy día es una de las referentes nacionales en esta área. Actualmente es jefa del Centro de Rehabilitación de Clínica Las Condes, siendo además coordinadora del área de neurorehabilitación pediátrica y adulto. Es docente titular de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, desempeñándose en la línea de neurokinesiología. El día de hoy, la profesora Cecilia nos presentará el tema biomecánica del movimiento en el paciente neurológico pediátrico. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Rafael, hola al resto de los docentes de las otras universidades y obviamente a todas las personas que están participando de esta actividad académica. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Sin duda compartir la experiencia clínica que nos hemos forjado en estos 25 años es un placer, así es que paso a compartir mi presentación. ¿Todo ok? Sí, Ceci, se ve bien. Perfecto. La presentación de hoy básicamente es una invitación a
¿Qué mirada tenemos desde el punto de vista profesional frente a la patología neurológica? Creo que la patología neurológica tiene un abordaje que es completamente diferente cuando hablamos de un paciente adulto que tiene una patología neurológica que se produce posterior a su desarrollo, a lo que sucede con un niño. En el niño se mezclan, sin duda, dos grandes áreas. Una es el área de la patología neurológica de la cual el niño padece, versus su desarrollo, que está en un proceso ávido de nuevos conocimientos, de nuevas actividades, de una forma de generar un engranaje propio de quién va a ser esa persona que se está formando. Y en ese engranaje propio se contempla no solo lo motor, sino también lo sensorial, lo emocional, lo conductual. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la biomecánica del movimiento del paciente neurológico pediátrico, quiero que nos quedemos con el concepto de que es un todo y que finalmente el movimiento no es más que el reflejo de la conducta y que ese es el aprendizaje que me he hecho en estos 25 años. Quiero que se fijen en esta imagen porque esta imagen es la que vamos a cerrar finalmente la presentación y quiero que se fijen en lo que significa moldear una estructura, ¿ya? Cómo podemos diseñar una estructura. El primer concepto que quiero compartir con ustedes es el tema del desarrollo motor. Todos nosotros sabemos que el desarrollo motor está cubierto por 4 áreas principalmente, siendo ellas una de las importantes, el área social, el área adaptativa, cómo este niño se adapta a este nuevo ambiente. Una segunda área es la motricidad fina, cómo ese niño aprende a utilizar sus manos en pro de una actividad cognitiva. La motricidad gruesa, cómo ese niño mantiene la postura contra la gravedad que le permite utilizar esas manos en una función cognitiva. Y finalmente una función comunicativa, cómo el lenguaje te permite comunicarte con tu entorno. Dicho esto, el proceso que vive un niño durante los primeros 2 años de vida contempla una serie de experiencias que yo siempre utilizo el siguiente término, es como cargar este disco duro. Lo carga de información fina, lo carga de información de motricidad gruesa, lo carga de lenguaje y comunicación y lo termina cargando de adaptaciones, de capacidades, de aprender a vestirse solo, de aprender a relacionarse con su entorno. Sin duda, el motor para que cada uno de nosotros como seres humanos nos podamos mover es nuestra interacción con el ambiente. Y nuestra puerta de entrada a esa interacción con el ambiente es la mirada. Cuando un recién nacido recién toma contacto con este medio ambiente, muchos de ellos no abren los ojos y gran parte de la motricidad que comienza a aparecer es una motricidad más bien refleja. Sin embargo, es la vista la que genera tus primeros contactos con tu cuidador, con tu madre, con la enfermera. Esta puerta de entrada genera una serie de informaciones cerebrales que van a generar consecuencias desde el punto de vista motor. Y sin duda, van a generar lo que es el motor del desarrollo, que es la motivación. Un niño se mueve porque quiere moverse para explorar el entorno. Cada vez que nos enfrentamos a un niño que tiene un déficit de movimiento, debemos preguntarnos si el déficit es un déficit motor o es un déficit de motivación. El niño no está entendiendo lo que está en su entorno. Por lo tanto, nuestro primer contacto con este ambiente que no conocíamos al salir del vientre materno es este contacto con el entorno principalmente visual, sensorial, a medida que va avanzando las etapas del desarrollo. Este contacto con el medio te genera los primeros mecanismos de exploración. Te empiezan a llamar la atención las cosas, el ambiente, tocar, sentir, oler. Esta exploración te hace ir lejos, quieres moverte de un punto a otro. Y para poder moverte de un punto a otro, empiezas a experimentar la realidad del movimiento. Esa exploración se logra a través del movimiento. Y este movimiento, con el tiempo, te va a permitir explorar este medio ambiente, conocer nuevas situaciones. Y finalmente, te va a exigir comunicarte con otros.
El círculo se cierra cuando tú logras moverte por sí mismo a buscar lo que deseas y secundariamente cuando aprendes a comunicarte con el entorno que tienes cerca. Dicho lo anterior, el gran desafío que tiene la neurología pediátrica es que coexisten en una misma temporalidad en un fenómeno madurativo del sistema nervioso central con un fenómeno biofísico de desarrollo muscular. Para nadie es una novedad que nuestro sistema nervioso central no finaliza al minuto de nacer su desarrollo, sino que muy por el contrario, su desarrollo es principalmente postnatal, dado que el sistema nervioso central depende de la experiencia. En cambio, el desarrollo muscular es un desarrollo que va de la mano del desarrollo de este sistema nervioso central. En la medida que logro desarrollar mi capacidad explorativa, voy a generar patrones motores que me van a permitir gatear, por ejemplo, frente a un objeto o hacia un juguete. Los niños cuando nacen no tienen sus vientres musculares desarrollados completamente, no tienen la potencia muscular que van a desarrollar en la vida adulta y por lo tanto también tienen un fenómeno madurativo que va en paralelo, por rieles paralelos en el desarrollo, y que cuando tú tienes un evento neurológico, ambos rieles o se detienen, o se cortan, o se interfieren. Y sin duda que la alteración del sistema nervioso central sin duda va a llevar a una alteración del sistema musculoesquelético. Es iluso pensar que yo lo que voy a trabajar es única y exclusivamente la falla del sistema nervioso central, porque finalmente el efector del sistema nervioso central es el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, cuando uno mira la estructura de desarrollo de nuestro sistema nervioso central, todos sabemos que en nuestros 9 meses de gestación en el vientre materno se producen una serie de fenómenos que tienen que ver con la embriogénesis, con el tamaño de nuestro cerebro y también con el tamaño de las células neuronales que van a formar la corteza motora, la corteza somatosensorial, la corteza visual, etc. Sin embargo, ese fenómeno no termina al momento de nacer, sino que muy por el contrario, el fenómeno se produce en la etapa postnatal. Muchos autores han explicado estas teorías a la larga de desarrollo postnatal y que han desarrollado profundamente. Uno de los trabajos que a mí personalmente me gusta mucho es este que describe a la larga las etapas que se producen en el desarrollo del sistema nervioso central, tanto en etapa prenatal como en etapa postnatal. Si ustedes se fijan, la línea que a la larga divide la etapa pre-nacimiento y la etapa post-nacimiento tiene principalmente roles en la neurogénesis, en el desarrollo de las neuronas. Tiene mucha injerencia en lo que es la formación del sistema inmune, la gliogénesis, ¿ya? Y la sinaptogénesis, como la capacidad que tienen las neuronas de comunicarse entre sí. Sin embargo, durante los 2 primeros años de vida, se produce el mayor desarrollo de sinaptogénesis, que son básicamente las conexiones interneuronales, tanto entre áreas cerebrales como interáreas cerebrales. Y un fenómeno que también comienza en la etapa postnatal es la mielinización. Y entiéndase por mielinización la llegada del nervio periférico a inervar ese músculo que finalmente va a tener una fuerza y un comportamiento de coordinación motora final en etapa adulta. Si ustedes se fijan en el gráfico, hay fenómenos que son tremendamente importantes entre los 15 y los 20 años. Y corresponde a la poda neuronal. La poda neuronal corresponde a cómo nuestro sistema nervioso central es moldeado por el ambiente hasta esa edad que nos permite decir, con esta sinapsis me quedo y todas las demás las elimino. ¿Por qué? Porque se produce una selección darwiniana, en donde quedan las mejores conexiones y las otras se van, ya, se eliminan. La mielinización, que es la responsable de que nuestro músculo esquelético sea un excelente efector, es un proceso que se produce entre los 5 y los 10 años como PIC. Piensen en la etapa preescolar o etapa escolar inicial, en donde el niño empieza a desarrollar capacidades motoras que van más hacia el área deportiva, y por lo tanto ya no solo camina y corre, sino que aprende a saltar, a pararse en un pie y a hacer gestos deportivos que
son el reflejo básicamente de esta mielinización y de esta concordancia entre la maduración del sistema nervioso central y la maduración del sistema musculoesquelético. Si comparamos este fenómeno, debemos decir que la microestructura del cerebro se desarrolla principalmente durante los primeros 2 años de vida. Y cuando nosotros miramos una corteza motora, o una corteza visual, o una corteza somatosensorial en distintas especies, nos encontramos con este fenómeno. Vamos a tomar como ejemplo el fenómeno de la corteza visual. Al comparar la corteza visual de un mono con la corteza visual de un humano, se producen varias diferencias. Una de ellas es que si ustedes se fijan en el gráfico, se muestra en la línea superior que en el caso del mono, el proceso de agudeza visual, entendiéndose como todas las funciones visuales, la profundidad, la distancia, la velocidad del movimiento, la mirada conjugada, etc., se demora casi 3 años en lograrse. En cambio, en los niños, ese fenómeno se produce acotadamente durante el primer año de vida. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que lo que una especie filogenéticamente cercana a nosotros, como son los monos, tardan 3 años en conseguir las funciones que un niño logra en 1 año. De ahí la importancia en el cargar este disco duro de toda la información que esté disponible para que ese cerebro cuente con toda la información al minuto de crecer. Una simple evaluación de la agudeza visual nos permite darnos cuenta que ese pic de desarrollo se va a producir en el caso del humano, en la agudeza visual, entre los 4 y los 5 años. ¿Qué importancia tiene eso? Es la etapa en que el niño aprende a leer y a escribir. Por lo tanto, un niño que tiene una alteración neurológica, sin duda, se ve una tremenda repercusión sobre su vida diaria en el fenómeno escolar. El segundo fenómeno que se produce es que la proliferación neuronal tiene tiempos. Pero esos tiempos no solamente están acotados a que se produzcan nuevas neuronas en la etapa de estos 2 primeros años de vida, sino que también esas neuronas migren al lugar correcto. Bueno, y muchos de ustedes probablemente lo saben, una neurona se produce en las zonas periventriculares, pero finalmente migra a la corteza motora, migra a la corteza somatosensorial o migra a la corteza visual, guiada por factores neurotróficos. Esos factores neurotróficos se sabe que dependen del ambiente. Si yo tengo un niño que está deprivado de estímulos, esas neuronas que están en plena producción no saben a qué corteza llegar, se pierden en este camino. Por lo tanto, un niño que ha tenido una patología neurológica, la guía que significa el ambiente, la sobreestimulación que debemos tener sobre ello, lo que nos permite hacer es tomar esas neuronas y poder llevarlas al target adecuado. Muchas veces cuando tenemos pacientes que tienen accidentes vasculares, intrauterinos o perinatales, nos damos cuenta que los niños suplen funciones con otras áreas del cerebro. Ese es el fenómeno de la plasticidad neuronal. Por lo tanto, tener claro que nuestras neuronas no nacen y se van donde deben irse si no están sometidas al ambiente adecuado. Hay múltiples trabajos que demuestran estas situaciones y que obviamente tienen una diferencia en el cómo se comporta nuestro cerebro, si es un cerebro joven o es un cerebro viejo, ¿ya? El fenómeno de la plasticidad neuronal actualmente se sabe que prácticamente permanece durante toda nuestra vida, por lo tanto es un mito que tenemos un tiempo acotado para lograr cierto desarrollo en un paciente con patologías neurológicas. Y este es un ejemplo, de un trabajo que a la larga compara los fenómenos que se producen en un cerebro joven versus un cerebro viejo, ¿ya? Las actuales técnicas de resonancia nuclear magnética funcional nos permiten tener un acceso a una serie de información que hace muchos años atrás no se contaba, y por lo tanto se puede vivir in situ, en forma dinámica, cuál es el proceso que está viviendo el cerebro de un niño en un proceso de rehabilitación. Como dijimos en una primera parte, tenemos un sistema nervioso central que está en desarrollo, pero también tenemos un sistema musculoesquelético que sufre un fenómeno madurativo. Este es un trabajo bien interesante que muestra en forma comparativa básicamente la fuerza de la contracción, de los tiempos de contracción muscular de la mano al pedir la pinza, y lo compara también con la manipulación dinámica de una pinza en especial, es un dispositivo, ¿ya?
Y aquí básicamente lo que les quiero mostrar es que así como nuestro cerebro tiene tiempos, y tiene un tiempo para para la sinaptogénesis, tiene un tiempo para la diferenciación neuronal, tiene un tiempo para la migración neuronal, la llegada del nervio periférico a inervar un músculo también tiene tiempo. Tiene un fenómeno madurativo que se produce claramente, donde se pueden diferenciar. En la línea roja están los niños jóvenes, los pequeños a la larga, y comparativamente con la línea verde, ¿ya? Que muestra en el gráfico que hay un fenómeno de pic de maduración y después hay un plató y una baja de la respuesta. Esto muestra que lo que nosotros creemos que es un fenómeno definitivo, ¿no? Tengo fuerza en mi mano, no es un fenómeno definitivo, también tiene un comportamiento a través del tiempo y depende básicamente de la experiencia. Este trabajo es muy interesante porque lo que muestra es que tomaron a recién nacidos en unidades de neonatología y hicieron registro electromiográfico. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar los patrones motores que se producían al momento de hacer pataleo, la típica patada del recién nacido. Y compararon ese movimiento como sinergias musculares con lo que hace un niño a los 15 meses, en donde ya camina y es capaz de patear una pelota. Hicieron comparaciones desde el punto de vista de la activación electromiográfica, y una de las cosas importantes es que ellos determinan básicamente que el patrón que tiene un paciente recién nacido versus el patrón muscular que tiene un niño a los 15 meses es prácticamente el mismo. Y la teoría dice que o venimos con nuestros patrones medulares ya predeterminados, o la experiencia que vivimos moldea patrones que ya están definidos. Esto es tremendamente importante porque cuando hablamos de un niño que es sometido por la naturaleza o por lo que sea a un fenómeno de una patología neurológica, llámese una lesión vascular, una lesión traumática, una enfermedad congénita, una infección congénita a la larga transmitida por la placenta materna, cualquier característica que pueda tener esa enfermedad, debemos saber que ese niño viene con un patrón medular de movimiento que es un programa intrínseco, que ya está definido, y que obviamente la patología lo borra, lo elimina, lo altera o lo perturba. Pero la base está el patrón normal en nuestra configuración, en nuestro reseteo, utilizando la analogía con un PC. Por lo tanto, coexisten estos fenómenos independientes de la edad y son tremendamente similares, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque finalmente nosotros tendemos a pensar que todo depende de la experiencia, y que finalmente un niño al año 15, al año 5 meses va a ser capaz de patear una pelota porque practicó patear la pelota. No, es un patrón intrínseco. Y esta es la razón por la cual cuando se hicieron estudios en los años 40 con los pacientes posguerra, en donde hubo mucha orfandad, los doctores, el matrimonio Bobat, para las que no sepan, ellos eran un matrimonio, él era un neurólogo y ella era una fisioterapeuta, ellos se fueron a los orfanatos y se dieron cuenta que los niños que eran colocados en cajas, porque no daba el personal, entonces los metían dentro de una caja, los sacaban, los alimentaban, les cambiaban ropa y los volvían a poner en la caja, como un corral, ¿ya? Al minuto del niño cumplir 1 año los sacaban y salían caminando. Y eso quiere decir que la marcha no es un fenómeno 100% dependiente de la experiencia, sino que es un patrón intrínseco. Y ese es el sustento para nuestro proceso de rehabilitación con los pacientes neurológicos. Que al paciente le haya pasado algo en su proceso de desarrollo nos debe invitar a buscar esos patrones que están en su sistema nervioso central y que obviamente está interferida la llegada al sistema musculoesquelético. Y muchos de ustedes saben que los pacientes cuando están recién nacidos y uno prueba la marcha automática, uno toma al paciente de las axilas y se produce un fenómeno de marcha que es prácticamente su configuración similar a la de un adulto. Al hacer la comparación de este estudio, tomaron la patada, como les mencioné, en la etapa neonatal y la compararon con los gestos motores de un niño en etapa incluso preescolar. Y los grados de similitud son tremendamente enormes, en donde se producen estas sinergias musculares. Dicho todo lo anterior, vamos a hacer un barrido rápido
por lo que es el desarrollo motor y qué es esta biomecánica del desarrollo motor. Y muchos de nosotros sabemos que tenemos una primera etapa en donde el niño se mueve libremente. Voy a bajar el audio ahí. Hacemos un fenómeno comparativo y son pacientes que se mueven libremente, donde están las patadas como una interacción con el ambiente, pero es un niño que se siente inseguro, no se siente tranquilo, ¿ya? Y tiene una tremenda dependencia del movimiento cervical, ¿ya? Esto significa que este es un niño que está a merced de la fuerza de gravedad. Estos grupos musculares no saben cómo estabilizarse, y eso genera esta inestabilidad y este llanto muchas veces, y por eso el niño se contiene en los brazos de la madre o del cuidador, porque los brazos de la madre y del cuidador le dan el fenómeno sensorial que requiere y motor para sentirse que no está a la deriva de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, nuestra primera aproximación con nuestros pacientes es que son pacientes inestables. Muchas veces nos llegan derivados con riesgo de hipertonía porque hacen hiperextensiones de pie. Y esas hiperextensiones que hacen de la extremidad inferior muchas veces tienen que ver con el fenómeno de dónde está puesta la cabeza. La cabeza es la que comanda esos movimientos extensores. Por lo tanto, tener claro que este paciente va a tener una base de sustentación que es inestable y por lo tanto se van a ir generando vectores que van a ser muy activos en esa primera etapa, pero sin un control cortical. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque este niño no se mueve porque quiera explorar, se mueve porque está inestable. Por lo tanto, aquí tener tremenda precaución cuando nos enfrentamos a pacientes neurológicos con respecto a la estructura del cuello. Todo el desarrollo motor nace de cefálico a caudal, ¿ya? Y por lo tanto, esa estructura de cuello que está llena de fascias también está inmadura. Por lo tanto, estas fascias cervicales generan movimientos que son indiferenciados. El niño no hace un movimiento puro de rotación o un movimiento puro de inclinación, sino que finalmente es una mezcla de muchos movimientos y que arrastran al cuerpo a esa inestabilidad. Por lo tanto, tener claro que yo no voy a tener a un niño estable en el primer trimestre de vida porque la definición del desarrollo motor es que es inestable, ¿ya? Por lo tanto, debo trabajar no hacia la estabilidad porque es una característica de ella. Esto hace que cuando tenemos un paciente con patología neurológica, la mayoría de los primeros enfrentamientos son posturales, darles contención, tenerlos seguros, ¿ya? Y obviamente los nidos de contención que se utilizan en las unidades de neonatología son un tremendo aporte. Si a este mismo niño lo vemos en posición boca abajo, nos vamos a empezar a dar cuenta que está aplastado por la fuerza de gravedad. La diferenciación de sus músculos no le permite elevarse contra la gravedad. Y además, el factor visual está recién en desarrollo. Es un niño que no ve bien porque va a desarrollar su vista pasadas las 8 semanas. Por lo tanto, está estable en posición boca abajo, pues se siente más tranquilo, y se generan vectores nuevamente que lo van a dejar depositado sobre el piso, pero sin la posibilidad de moverse. ¿Qué sucedió? El niño creció y ya no está inestable, ya está estable, muy bien apoyado sobre una superficie y con una clara mirada hacia un objetivo. Algo quiere ver ese niño que tiene al frente. Esa capacidad se desarrolló y llegamos al tercer mes y ese niño se logró enderezar con la gravedad. ¿Por qué? Porque el proceso de mielinización se produjo, porque ya está mielinizada la musculatura cervical, dorsal alta, musculatura escapular, musculatura de hombro, musculatura de codo, que le permite estar estable en esa posición. Pero ¿quién lo llevó a estar en esa posición? Es el interés visual por el entorno. Y aquí se produce esa coexistencia en donde el sistema musculoesquelético se pone a favor de la exploración. Y obviamente cuando enfrentamos y vemos a algún paciente que tiene algunas dificultades para poder enderezarse contra la gravedad, muchas veces la causa no está en que no pueda querer tener la intención de hacerlo, sino que no tiene una cintura escapular estable como para poder hacerlo y le genera dificultades, y eso habitualmente hace que los niños no quieran ponerse en esa posición, ¿okay? Por lo tanto, tener claro que el desarrollo del sistema nervioso central debe ir en paralelo de un entrenamiento musculoesquelético que te permita con un paciente que tiene una patología neurológica avanzar.
Por lo tanto, se empieza a producir un bello fenómeno que es el enderezamiento contra la gravedad. El paciente empieza a elevar la cabeza contra la gravedad. Este proceso también es físico, tiene una base por una altura, tiene un peso determinado, y por lo tanto el niño logra elevar la cabeza en base a esa base, valga la redundancia, y a la altura con la que. Y por lo tanto el centro de masa se empieza a desplazar hacia caudal. Y aquí viene la importancia que tiene el estímulo visual de un niño, que yo lo pueda poner en una superficie estable, pero que además el niño empiece a conocer su imagen corporal. Muchas veces nos llegan pacientes con este tipo de posturas, que son posturas muy hiperextendidas, y esas posturas hiperextendidas hay que saber identificarlas. Muchas veces no tienen una causa neurológica, sino que son niños muy ávidos de poder mirar, pero que músculos esqueléticamente hablando no están estables, no saben depositar el peso sobre la superficie, y por lo tanto, frente a este interés de poder mirar, hacen estas posturas hipertónicas. O el fenómeno del lado, donde el paciente lo que tiende a hacer es a no encontrar los puntos de apoyo, por lo tanto vuela, y muchas veces eso es interpretado como un retraso del desarrollo psicomotor. En esta etapa obviamente se utiliza mucho lo que es la contención escapular y la posición boca abajo, que permite que el niño pueda tener las sinergias musculares necesarias para poder elevar la cabeza. Y a medida que el niño va subiendo en edad, se van produciendo dos fenómenos. Uno es la elevación contra la gravedad, y lo segundo es la creación de la línea media. La creación de la línea media es la que conecta nuestro cerebro derecho con nuestro cerebro izquierdo. El cuerpo calloso, que es la estructura que une ambas hemisferios cerebrales, es aquel que nos permite saber que tenemos una mano derecha y que tenemos una mano izquierda. Y que por lo tanto, si yo quiero tomar un objeto que es más grande, requiero de las dos manos, porque con una sola mano no puedo. Este fenómeno de coordinación en la línea media, en donde los ojos van donde mis manos están, es la base para la lectoescritura posterior. Y eso es lo que explica que un paciente con trastornos neurológicos que le cuesta llegar a la línea media, sin duda le va a costar leer y escribir. Porque el fenómeno de la coordinación oculomanual se produce y comienza a forjarse en esta etapa. Por lo tanto, este centro de masa que se ha movido dinámicamente durante estos primeros 6 meses de vida, ya empieza a estar más caudal, logra elevar las extremidades contra la gravedad y empieza a tener una estructura estable sobre la cual apoyarse. Y este niño, a esta edad, decide lo que quiere hacer con su vida. Así de claro. Este niño decide ir a buscar un juguete que ya no está a su alcance. Ese fenómeno es el primer mecanismo de locomoción humana, que es el giro. Y aquí viene la importancia de aquellos padres que ante un mínimo quejido de su niño le entregan el juguete. Inhiben el fenómeno de la primera locomoción humana. Como que este niño tomase la micro por primera vez. Y si nosotros como padres le suplimos todas las funciones, lo más probable es que lo haga con miedo, lo más probable es que no lo practique, lo más probable es que tenga miedo frente a lo que se le viene. Por lo tanto, aparece esta fase del traslado controlado del centro de masa y empiezan a aparecer posturas asimétricas, en donde el niño ya empieza a decidir qué es lo que quiere hacer, ¿ya? En esta decisión de qué es lo que quiere hacer, se libera la función prensora de la mano. La función prensora de la mano va de la mano del lenguaje. La mano y nuestro lenguaje es lo que nos diferencia del mono que aparecía en el texto. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestras manos, construimos herramientas, y eso fue lo que nos separó en la línea. Además, logramos comunicarnos. Por lo tanto, la función prensora y el lenguaje son los signos donde, cuando nos enfrentamos a un niño con patología neurológica, son los que nos dan el pronóstico. Un niño que logra tener una buena función prensora y un lenguaje adecuado, su pronóstico es mejor. Generalmente cuando no tenemos función prensora, el lenguaje también se inhibe. Este niño comienza a conocer su cuerpo, ya sabe que tiene manos, que tiene pies, por lo tanto ya explora mucho más, su base es más grande, más estable y simétrica. Y como les dije, aparece este fenómeno del giro. El fenómeno del giro tiene varias implicancias. Primero, es el primer traslado controlado del centro masa. Segundo, es el primer gesto motor que involucra un patrón oblicuo de contracción, ¿ya? Que es importante para la marcha posteriormente. Por lo tanto, ¿por qué se gira este niño? Porque le interesa el juguete que ya no está a su alcance. Esta es la primera salida hacia el mundo que ya no tengo tan encima mío. La importancia de que los niños estén en el piso en esta edad. Un fenómeno que empieza a aparecer es el control motor.
que todos los que se dedican al área musculoesquelético es algo que se usa mucho como concepto. Y el control motor para nosotros no es otra cosa que la capacidad que tiene un niño de equilibrar este sistema nervioso central que está madurando con su sistema musculoesquelético y decirle stop, detente. Cuando un niño detiene un gesto motor, es probablemente la mayor expresión de control. No es difícil caminar, es muy difícil frenar. No es difícil correr, es muy difícil detenerte en la carrera. Y ese es el fenómeno que nosotros miramos en el desarrollo. No solo nos interesa que un niño gire, lo que nos interesa es saber si logra detener ese movimiento. ¿Por qué? Porque el detener implica un control cortical, voluntario. Lo otro es inercia. Por lo tanto, es la única forma que tenemos de mezclar ya una decisión frente a cómo yo freno mis músculos para detener el movimiento. En esta etapa, en Chile se usa mucho que el niño debe estar sentado. Hay como una política materna de que el niño está bien cuando se sienta. En realidad es un error. Y uno se pregunta si no es la base de muchos de nuestros problemas de columna como población. ¿Por qué? Porque sentamos a los niños precozmente, y al sentarlos precozmente se produce un fenómeno que es antinatura, que básicamente el centro de masa se te va hacia adelante porque no tienes la capacidad de que tus músculos erectores espinales te mantengan. Y por lo tanto el niño busca ampliar la base con las manos, ¿ya? Y requiere esa base. Ese niño está diciéndote, no estoy apto para sentarme. En cambio el otro niño logra elevar los brazos, tiene una columna recta y tiene una base estable y pequeña. Como les dije antes, la manipulación y el lenguaje son indicadores cognitivos, pero lejos el indicador cognitivo más alto que existe es el juego. La capacidad de juego y la capacidad de exploración en un niño es el reflejo de su cerebro. Un niño que juega bien es un niño sano. Un niño que no sabe cómo jugar es un niño que hay que tratar. Por lo tanto, nuevamente el motor es la vista. Cómo tomo un juguete y ya no me interesa que solo suene, sino que me lo llevo a la boca, lo doy vuelta, lo miro por todos los planos. Ese es un fenómeno ya cognitivo, ¿ya? Que hace que el niño comience a encontrar la calma y se pueda entretener solo. Por lo tanto, también tiene una repercusión social. Es un niño que ya no demanda. ¿Por qué? Porque está desarrollando su cerebro y está cargando este disco duro que les mencionaba con información que es tremendamente poderosa para su adolescencia y para su vida adulta. ¿Por qué? Porque el niño aquí está aprendiendo a tolerar la frustración, a insistir, a ser perseverante. Si yo no lo dejo estar en esta etapa, probablemente voy a tener consecuencias a los 15 años. Las posturas estables están al servicio de las funciones cerebrales superiores. El niño sigue avanzando y eleva los brazos. Logra que esta relación que tenía base-altura empieza a cambiar dinámicamente. Y por lo tanto este centro de masa o punto de equilibrio migra más hacia distal. Y ya el niño no está conforme con mirar los objetos que están en alto, sino que ahora decide ir por ellos. Y para poder ir por ellos requiere elevar este tronco contra la gravedad completamente y empezar a diseñar esta estructura de qué exploro, dónde voy, qué decido hacer. Obviamente este es un fenómeno tremendamente importante en el desarrollo, no todos los niños lo realizan, pero tiene una tremenda importancia para la edad adulta. Es la única etapa del desarrollo humano en donde la articulación del hombro asume una función de carga, similar a la de la cadera, en donde la glenohumeral y la coxofemoral en el gateo se comportan relativamente igual. Y por lo tanto es un moldeo fisiológico de cargas que te permiten coaptar la articulación. No solo coaptar la articulación, sino que darle la estabilidad con todos los músculos peritocanterios y cercanos al húmero que van a tener una implicancia en gestos motores más complejos, como trepar, colgarme de una barra, etc. Las bases cambian y por lo tanto esto se vuelve un fenómeno cada vez más dinámico y aparece un fenómeno en donde, yo digo, el cerebelo es el estrella, ¿ya? El cerebelo hace que aparezcan los movimientos coordinados. El niño para avanzar requiere saber que hay timing motores, donde debe mover un brazo primero que el otro o una pierna primero que el otro porque si no se va a ir de boca. Pero esta es una etapa en donde lo que comanda es el ensayo y el error.
Y muchas veces los padres, ante la primera caída, lo toman en brazos y dicen, no, no lo pongamos más en el suelo porque se fue de boca. Fatal, porque le dejaste de dar la oportunidad al niño de que practique el ensayo de error, de que se equivoque, con su implicancia cognitiva para el futuro. El último trimestre del desarrollo es un trimestre tremendamente dinámico, en donde el niño experimenta diversas posturas, en donde uno podría decir que esto se asemeja tremendamente a lo que hace un equilibrista en la cuerda floja en el circo. ¿Por qué? Porque el equilibrista en la cuerda floja en el circo juega con una base de sustentación pequeña, con una superficie inestable, con una superficie al límite, y debe coordinar todas sus sinergias musculares para no caerse. Eso es lo que es el tercer trimestre. El tercer trimestre es un juego coordinado de cuánto estabilizo una postura para mover un segmento y cuánto de eso me va a traer un riesgo de caída. Y obviamente nuevamente pasa a ser tremendamente importante el entrenamiento. Y aquí aparece el concepto del aprendizaje. Yo entreno algo para aprenderlo. Y ese aprendizaje está basado en el ensayo y el error. Por lo tanto, esto tiene implicancias escolares. ¿Por qué? Porque un niño que estuvo expuesto a la variabilidad motora, a la frustración, a la caída, al éxito, al conseguir un objetivo, pero después de varias repeticiones, tiene una repercusión. Tiene una repercusión en la conducta de ese niño. Un niño que ante la primera frustración, el adulto satisface la necesidad, no esperemos que a los 12 o los 13 años no nos pida la misma conducta. Y tal vez el último tramo del desarrollo, en donde el niño ya está llegando al año, 2 meses de vida, es aquel en donde hace yo siempre digo que esto tiene que ver con el área deportiva, hace gestos deportivos. ¿Por qué gestos deportivos? Porque está aprendiendo por primera vez a controlar su centro de masa y hace unas técnicas las más insólitas que se puedan imaginar y empieza a probar, hasta que se da cuenta que puede hacerlo solo. Y por lo tanto aquí viene la etapa de la independencia. Me quiero vestir solo, quiero comer solo, quiero ir, que no me den la mano en la calle porque quiero caminar solo, y es una necesidad humana de poder probar los límites. Y ahí viene obviamente la contención materna, paterna y social con respecto a qué es lo que dejo que el niño haga solo. Aquí por eso digo gestos deportivos del desarrollo psicomotor, que el profesor Yarzo probablemente coincidiría conmigo en esto, porque son de alta complejidad, exigen un alto control de un cerebro inmaduro y una alta coordinación. Para compartir con ustedes finalmente qué es este desarrollo patológico, vamos a ver cómo se construye un niño que tiene una lesión, cómo nosotros, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, nutrimos ese cerebro y nutrimos ese sistema musculoesquelético para que vayan lo más parejos estos dos rieles dentro del desarrollo con la patología. Nosotros no hacemos magia, no sale el accidente vascular, no desaparece el tejido neuronal que murió, no desaparece la enfermedad muscular, no desaparece la enfermedad del nervio periférico. ¿Qué hacemos? Entrenamos al paciente en una coexistencia de un sistema nervioso central que tuvo daño y que va a repercutir en un músculo esquelético, que era sano. Un niño que tiene un accidente vascular intrauterino, recuerden lo que les dije de los patrones de las patadas, ese niño tiene una inervación medular sana. El problema está en el control central. El gran plus de la rehabilitación es tener claro eso. Si yo apunto a que el niño tiene un daño y me quedo en eso, lo más probable es que no voy a avanzar con la terapia. Pero si tengo el concepto que ese niño tiene ciertas áreas indemnes, allá tengo que atacar. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se le dan experiencias sensoriales constantemente. Experiencias sensoriales que pasan por tocar, palpar, mirar, sentir, y tratando de darle todas las herramientas, tratando de que sea lúdico para que el aprendizaje sea
el adecuado. En este caso, si ustedes se fijan, yo tengo tomada la mano izquierda y estoy tratando que la mano derecha sea la que se mueva. Y ella hace todo un juego de mirar esa mano, de conocerla, porque es un área que está dañada. En el segundo video se pueden dar cuenta que se les presentan texturas, collares, porotos, todo lo que ustedes ya manejan. Pero ¿qué importancia tiene eso? Que es una exploración cognitiva. Tú le estás pidiendo al niño que explore algo en donde él tiene una limitación. Ella no puede tomar los porotos porque tiene una lesión. Sin embargo, tú le dices, perfecto, esa es la mano que tú tienes. Con esa mano debes tratar de tocar lo que te estoy presentando. Pasada esta primera etapa, la misma paciente comienza a fenómenos motores más altos. Quiere empezar a desplazarse. Y en ese proceso por desplazarse empieza a conocer lo que es la carga de peso, empieza a ver que este centro de masa no lo logra dominar y que se mueve de derecha a izquierda, que se va hacia atrás, que se va hacia adelante. ¿Cómo controlo ese centro de masa? Si tengo un sistema nervioso central que se dañó, le enseño al niño, lo entreno aunque el fenómeno no va a ser fácil. Trato de buscar los patrones más normales que puedo encontrar dentro de las posibilidades que me da el fenómeno, perdón. Le muestro al niño que hay un target, que hay un objetivo, ella va a buscar algo, ¿ya? Y en ese ir a buscar algo está la caída, está el riesgo, está la confianza de los padres, que es tremendamente importante en el proceso de la rehabilitación. Y sigo avanzando con la misma niña y me empiezo a notar que tengo más dificultades, cada día se van agregando otras, y lo intenta, y ya logra cierto grado de estabilidad, pero segundos. Logra desplazarse con una mínima asistencia y logra llegar al objetivo. En el camino dice requiero apoyo, y me ponen la tarea más difícil, y pierdo completamente el equilibrio. Sin duda que el manejar la frustración para un paciente, que este proceso tarda meses y años, no es fácil. Tampoco es fácil manejar la frustración que le genera al tratante y a los padres, y que el proceso no se logre y que da la sensación de que nunca lo va a lograr, porque avanzan y avanzan los meses y empieza a tener otras dificultades, porque ya está más grande, pesa más. El crecimiento y el aumento de peso son los dos grandes enemigos en el área de la rehabilitación neurológica. Por lo tanto, uno tiende a mirar que el niño muere de ganas por llegar al juguete. Recuerden la presentación, sus ojos quieren ir a ese juguete, quieren explorar y quieren conocer el ambiente, pero no logra llegar en forma independiente a hacerlo. Requiere nuestra asistencia. En la medida que uno como terapeuta va teniendo claro estos procesos, la biomecánica de la patología neurológica se hace más amigable, porque sé a lo que me estoy enfrentando. La misma niña sigue avanzando y sale del box donde trabajo, al egresa patio, como digo yo. ¿Por qué? Porque la vida real no es una consulta. La vida real es con gente que camina en los pasillos, es con ruido, es con perturbación. Por lo tanto, ella lo que trata de hacer es, con todos los estímulos que su cerebro está recibiendo, está tratando de concentrarse en poder caminar. Y por lo tanto empieza a hacer una mezcla de patrones musculares en donde ya no camina en un eje, sino que camina por lateral, porque se da cuenta que así lo puede lograr. Y tu rol es a la larga guiar que el patrón sea, recuerden, el más normal posible. El mismo paciente, no se preocupen que la imagen sale así, crece y aprende a caminar bastante funcional, porque ya la kinesióloga se quedó allá atrás en el video, de manos en cintura, porque ya no siente que haya riesgo en que ella se caiga. Y a medida que van pasando los años, tú vas sintiendo que ese paciente ya es una persona con su patología, pero ya puede usar sus manos, ya puede hacer una tarea cognitiva, ya puede hacer muchas cosas que no
tenía la capacidad de hacer, y que era impensado que probablemente las pudiésemos empezar a trabajar. Si ustedes se fijan, es una niña que disfruta el aprendizaje, disfruta el entrenamiento. No carente muchas veces de que me mandaba las fichas a cualquier parte porque se aburría. Y sigo tomando mano izquierda para forzar la mano derecha en la tarea. Muchos de nuestros hijos o familiares se frustran con nada. Estos niños no, la frustración llega, pero cuando ya está al límite, le estás pidiendo que haga algo con la mano que menos domina, y aún así se esfuerzan, se esfuerzan y se esfuerzan, hasta se felicitan a sí mismos. Y sigue pasando el tiempo, y la paciente sigue creciendo, y la kinesióloga envejeciendo, y ya logra moverse sin órtesis, sin zapatos, libremente, ya logra comunicarse, logra mandar besos, o logra hacerte sentir que ya ella es la chascona del pelo suelto, y que quiere comunicarse contigo y que está agradecida de lo que uno hace. Sin duda, el proceso es un proceso cansador, principalmente para ellos, que son los que hacen el primer esfuerzo. Segundo, para los papás que perseveran y que siguen el proceso al lado tuyo y al lado de su hijo. Y también para el tratante, que muchas veces probablemente dice, no sé si lo vamos a lograr. Sin embargo, la invitación en esta charla es a no darse por vencido, de que siempre va a haber algo que lograr, aunque así el paciente tenga mucho daño. Les comparto finalmente algunos de los videos de la condición actual de la Magdalena, en donde fueron a un paseo en pandemia. Si ustedes se fijan, ahí está con su mascarilla, subiendo al cerro, igual que todos los otros niños, obviamente un poquito más atrás que los demás, al mismo, que además es capaz de subir escaleras, que es un gesto motor difícil. Si ven el video de la izquierda, está intentando correr, y que si necesita ayuda se va a firmar, pero si no es necesario no lo va a hacer. Los niños son muy sabios, ¿ya? Y conocen sus capacidades, son mucho más sabios que los adultos, ¿ya? Saben cuándo van a requerir ayuda y cuándo no, ¿ya? Obviamente el ver videos de estas características versus la niña que vimos al inicio es gratificante, pero imagínense lo gratificante que es para su familia, darse cuenta que ella tiene la capacidad funcional de ser absolutamente independiente en un espacio abierto como es un colegio. Agradezco enormemente porque es compartir imágenes que son dentro de la vida personal de alguien, y que creo que eso es tremendamente valioso para hacer docencia, para enseñarles a otros que sí se puede. Y claramente este es lejos el mejor video, en donde ella juega a la par con sus compañeros, y que aquí quiero que se fijen no en la Magdalena, sino en los otros niños, en donde a ninguno de los otros niños le llama la atención que la Magdalena se demore un poquito más en llegar a la pelota, que se demore un poquito más en lanzarla, y que a veces no le achunte dónde debe ir la pelota. Los otros niños no ven las diferencias las ven los adultos. Y por lo tanto ahí la invitación es a quienes tienen hijos, a que a los hijos se les enseñe que todos somos iguales, y que ella tiene una pequeña dificultad que la hace ser diferente, pero que si nosotros como adultos ponemos el foco en esa diferencia, es altamente probable que nuestros niños crezcan viendo la diferencia. Sin embargo, si nosotros somos capaces de decirle a los pares que aquí las diferencias son el color del pelo y los anteojos, sería, el niño crece con eso y aprende que no hay diferencia, no hay límites. Sin duda, para terminar mi presentación, quise compartirles la lesión que tiene Magdalena. Magdalena tiene una lesión de esa cuantía, que compromete una vasta área, donde están comprometidas las áreas motoras, las áreas somatosensoriales, auditivas, visuales, los ventrículos, principalmente los ventrículos laterales, en el borde inferior, en el cuerpo inferior. Una extensa lesión. El pronóstico de una lesión de estas características, probablemente ni Giancarlo, que es el colega con el que trabajo, que también compartió muchos años la atención de esta paciente, ni yo
yo pensamos que iba a lograr. Y si uno hace un corte para poder observar el nivel de lesión, su nivel de lesión compromete prácticamente todas las áreas del cerebro. Desde la visual, que fue uno de los hallazgos en el proceso, como en las áreas somatosensoriales. Por lo tanto, el mensaje final de esta charla es que probablemente nosotros tenemos una visión de la rehabilitación neurológica que es tediosa, lenta, de baja resolución. Y vuelvo a la misma imagen del inicio, que les dije que pusieran atención. Yo estoy convencida que los niños son arcilla en nuestras manos. Y no me refiero a los niños con daño neurológico, me refiero a cualquier niño. La infancia es una etapa en la cual tú puedes moldear a ese niño. Y lo puedes moldear de acuerdo a lo que tú quieres. En ese qué querer lograr puede ser tu objetivo motor, que camine, que corra, que salte, que juegue, que hable, que escriba. A ese niño le va a tocar estar expuesto muchos años al esfuerzo físico, al esfuerzo mental, al esfuerzo sensorial. Sin embargo, es arcilla. Tú defines qué es lo que vas a lograr finalmente con ese paciente. Por lo tanto, la invitación después de esta charla es que efectivamente en el área de neurorehabilitación existen muchas alternativas terapéuticas, muchas formas de evaluar a un paciente, muchas formas de tratar a un paciente. Sin embargo, si la pasión por lo que hacen no es lo que los mueve, el resultado siempre va a ser menor. Porque te vas a conformar con la marcha de esta paciente cuando tenía la polera blanca. Porque vas a decir, bien, ya camina, ya corre, ¿qué más voy a hacer? Nunca te conformes. Siempre hay más que conseguir. Y aprende que en este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario hay un minuto que tú dejas de ser protagonista y pasas a ser otro profesional, como por ejemplo el fonoaudiólogo, o el terapeuta ocupacional, o la educadora diferencial, o la cuidadora. Creo que es tremendamente importante tener claro el concepto de que tú eres un gran aporte para ese paciente y para esa familia en una etapa de la vida. Sigues conectado toda la vida a esa familia. Hoy día cuando pedí autorización para usar los videos, a los padres, a pesar de que teníamos los consentimientos, una frase que me quedó muy, muy grabada fue que me dijo, tú eres parte de nuestra vida. ¿Cómo vamos a impedir que los videos de los Magdalena sirvan para que otras personas aprendan? Y finalmente ese es el objetivo de esta presentación, tratar de transmitirles que existe la evidencia, que existen los conocimientos para manejar a estos pacientes, pero que sin duda eso por sí solo no funciona. Se requiere la otra capacidad, la capacidad de moldear como arcilla en tus manos a estos niños que vienen a algo a este mundo. Probablemente es enseñarnos a los adultos muchas cosas que no tenemos. Muchas gracias. Ceci, muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias por compartir tu experiencia como docente y también como tratante. La verdad es muy gratificante, me imagino, para ti ver la evolución de ella y no solamente la persistencia, sino también se ve que hay mucho trabajo atrás, tu experiencia, tu estudio, todo súper bien justificado, todo muy bien teorizado y llevado también a la práctica de excelente forma, así que te felicito. Y por mi parte, Gracias. estoy muy, muy alejado también del área de neuro, cada vez con el paso de los años me acerco más. Creo que hay muchas respuestas, es un área súper interesante y yo creo que es la forma también de trabajar, acercarse cada vez más al área de neuro. Así que vamos a revisar si hay algunas preguntas. No sé si Pablo estás por ahí también, para que nos Sí. acompañes también en la sesión de preguntas. En primera instancia, felicitar a Cecilia, no la conocía, es un gusto tanto conocerte como escucharte. Realmente ha sido un placer y como vemos en el chateo, no solamente ha sido un placer para nosotros como coordinadores, como compañeros de exposición en este momento, sino que es
masivo el agradecimiento a tu presentación y felicitaciones en todo lo que has realizado. Sí tenemos algunas preguntas y te las vamos a trasladar, algunas las haré yo, otras las hará Rafael. En este primer caso, Aide Roballo nos pregunta, ¿sugiere usted que un niño o una niña debe aprender a leer y escribir entre los 4 o 5 años? ¿Dónde quedaría entonces la creatividad del trazo del dibujo? ¿Ir directamente a la lectoescritura? Mira, yo dentro de mis años de práctica clínica he utilizado por mucho tiempo la figura humana como uno de los grandes predictores de la lectoescritura. Cuando hablo de la figura humana, me refiero a que probablemente nos da para 5 charlas más el concepto de la ubicación temporoespacial de quienes somos. Hay muchos niños, y ahí concuerdo con la persona que hace la pregunta, que a los 4 o 5 años no saben dónde están ubicados ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Cómo se determina eso? Un niño que, por ejemplo, a los 4 o 5 años no sabe vestirse solo, es altamente probable que no va a poder hacer el uso del trazo adecuadamente. Por lo tanto, vuelvo nuevamente a la arcilla en las manos. Un niño de 4 o 5 años, voy a poner un ejemplo que se llama Juan, va a tener completamente otras capacidades que Pedro si es que el adulto lo presenta frente a la misma exigencia. Si yo pretendo escolarizar a un niño y pretender que todos están con las capacidades para hacerlo a esa edad, ese es el gran error. ¿Por qué? Porque la educación en general se canaliza hacia una tarea de cumplir. Y como la estructura dice que entre los 4 y los 5 años tiene que tomar el lápiz, tiene que escribir, y le dan a eso, pero la verdad es que el niño tiene una serie de falencias en otras áreas. No sabe pararse en un pie, no sabe mantener el equilibrio en un pie, y uno me puede decir, pero profesora, ¿qué tiene que ver que el paciente se pare en un pie con la lectoescritura? Tiene muchísimo que ver. Un paciente que no tiene capacidad de control motor en un pie no va a poder tener una motricidad fina adecuada porque no va a poder ni siquiera sentarse adecuadamente. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta frente a eso? No hay tiempos, hay capacidades. Y el error está en quien evalúa esas capacidades o quien encasilla esas capacidades. El paciente con trastorno neurológico sin duda puede llegar a leer y escribir. No me dio el tiempo de la presentación para compartirles los videos en que la Magda pinta, escribe, siendo absolutamente fuera del pronóstico. Sí, pero lo hace a su manera, lo hace en sus tiempos, y creo que eso es importante. Muy bien. Solo te pediría, Cecilia, si puedes dejar de compartir la presentación, así te disfrutamos en una pantalla más grande y podemos participar de tu presentación oral ahora, charlando contigo. Rafa, tú querías preguntarle algo, ¿no? Tenemos más preguntas, unas cuantas, diría yo. Sí. Hay una pregunta acá de Ivonne. Bueno, primero te agradece la presentación. Dice, resumiste muy bien mucha información. Pienso que en este trabajo no debe llamarse rehabilitación, sino que habilitación. ¿Cuál es tu opinión? Ese es un concepto que efectivamente se utiliza mucho. Voy a usar un ejemplo de la oncología. La oncología actualmente habla de la habilitación y de la rehabilitación como fases separadas, ¿ya? En el sentido de que, para las personas que no manejan el concepto, es como la preparación a lo que va a venir. Sabemos que en un tratamiento oncológico va a venir una quimio, va a venir una radio, y van a producirse ciertos fenómenos, y por lo tanto tú habilitas al paciente para eso. Sin duda es un muy buen comentario. ¿Por qué creo que lo comparto? Porque habilitar es preparar para lo que va a venir. Rehabilitar está mucho más relacionado a la lesión de un adulto, en donde el adulto ya tuvo esta primera etapa, donde llenó su disco duro de información y le llegó su accidente vascular a los 50, a los 60 años, pero ya tiene una experiencia del movimiento. Por lo tanto, tienes que enseñarle a vivir con esto. El concepto de la habilitación es el previo, y efectivamente es un muy buen concepto. Así es que felicito a la persona que hizo el comentario, porque mi visión de la rehabilitación clásica neurológica infantil es que es básicamente trabajar con un paciente sano para su patología.
Ese es el concepto de la inclusión. Un niño con síndrome de Down es sano. Solo le falta una falla cromosómica. Por lo tanto, lo que yo le enseño a un niño con síndrome de Down es a caminar como cualquier niño, a correr como cualquier niño, pero con su síndrome de Down. Y creo que es un bonito concepto, hablar de habilitación. También aquí tenemos otra pregunta y es, ¿podría clarificar la diferencia entre un patrón de movimiento y un programa motor? ¿Dice usted que se nace con patrones motores? Gracias. Sí. Mira, es un buen término. La literatura nunca lo ha logrado diferenciar. De hecho, si tú revisas la literatura, te dice, probablemente, no está la evidencia. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que a nivel troncoencefálico tenemos todos nuestros patrones motores creados. Tú naces con esa tarjeta de memoria en tu disco duro y que la experiencia moldea esos patrones motores. Cuando hablamos de patrones motores, hay conceptos que son medulares y hay otros conceptos que son troncoencefálicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el medular toma en cuenta las sinergias musculares para ese movimiento. Por ejemplo, en el test de Up and Go, de pararse, están definidas cuáles son las sinergias musculares. Están definidos cuáles son los patrones motores que se realizan. En el caso de los niños construyen sus gestos motores llamando a la larga estos patrones innatos. Y eso está documentado, que hay una similitud desde el punto de vista electromiográfica que te hace pensar de que el patrón de pataleo, por ejemplo, ya está en la memoria y que la experiencia lo expresa. Por eso se dice que el sistema nervioso central tiene una alta dependencia con la experiencia para expresarse. Por eso está la diferencia entre el genotipo y el fenotipo. Traes una carga genética, pero es el ambiente el que lo moldea. Si yo nazco en una familia tremendamente deportista que sale a correr y que no sé qué, obviamente va a potenciar esos genes y va a apagar los de la lectura, por ejemplo, o viceversa, ¿ya? Y eso hace que en un mismo modelo familiar, en donde tú puedes tener en un mismo modelo familiar al que le encanta subir el cerro, correr, trepar, y el otro que no mueve un pie. Y eso se debe a que la expresión de esos genes caen en un terreno fértil o caen en un terreno estéril. ¿Por qué? Porque están las dependencias. Aquí yo no logré profundizar en lo que la conducta te mueve. Yo logro ver niños que tienen 6, 7 meses y puedo decir que este niño va a ser tremendamente inquieto, porque es explorador. Este otro va a ser pasivo, a este le va a gustar más la lectura. Y obviamente cuando después crecen y las mamás vienen con otro hijo, me vienen a saludar, me dicen, tal cual como dijiste, este era tranquilo, este otro era muy inquieto. Entonces el concepto del patrón motor, del patrón locomotor, hay distintos autores, Voita habla de los patrones locomotores, ¿ya? Él fue muy visionario en su descripción. Finalmente buscan un poco hablar de lo mismo, ¿ya? Hacen solo la diferencia topográfica. Muchas gracias, Ceci, por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a combinar que hay dos personas que están preguntando más o menos lo mismo. Gabriela dice, muchas gracias, Cecilia, hermosa presentación. ¿Hay conocimiento y o experiencia con respecto a las teorías de la pediatra Amy Pickler, quien propone la autonomía del movimiento en contra del adiestramiento motor? Mira, con mis 25 años de experiencia te puedo decir que he pasado por todas las líneas terapéuticas. Y mi conclusión final es que todas tienen algo bueno. La importancia está en el criterio que utiliza el tratante para hacerte esta idea ecléctica. El concepto de ecléctico tiene que ver con la flexibilidad terapéutica. Yo en estos 25 años, en una primera etapa, una terapia. Después en la segunda etapa, otra terapia. Pero cuando tú ya llevas muchos años de experiencia, te das cuenta que esa primera etapa en la que partiste con esa terapia tiene cosas muy positivas, pero tiene otras que no te hacen tanto sentido. Pasas a la siguiente y te pasa la misma experiencia.
y pasas a la siguiente. Entonces, ¿qué recomiendo yo con respecto a todas las líneas? Sin duda, el favorecer la autonomía del movimiento y no el entrenamiento es aplicable, pero en un niño sano. Porque finalmente, en un niño que tiene una patología, requiere un cierto grado de entrenamiento. ¿Cuál es mi gran aprendizaje con los niños con patología neurológica? Que nosotros siempre usamos este término con Giancarlo. El niño camina con la cabeza, no con los pies. El niño que quiere, lo logra. Esta niña que yo presenté no tiene sustrato neurológico para entender cómo llegó a un funcionamiento tan alto. ¿Qué hizo que lo hiciera? La perseverancia de su padre, su perseverancia, y porque ella quiso, porque ella fue exploradora desde siempre. Muy bien. Cecilia, aquí Camila Guerrero nos pregunta, ¿qué opinas, o nos pide una opinión, no es una pregunta, ¿qué opinas sobre el uso de órtesis y o ayudas técnicas durante las terapias en cuanto a posibles limitaciones? Una muy buena pregunta de una exalumna, Camila, y para todos los demás. Yo tengo una opinión muy crítica con respecto a la órtesis, ¿ya? Que obviamente me genera algunos conflictos en algunas etapas de mi vida profesional. La órtesis, por definición, es un aparato que busca facilitar la función y en muchas oportunidades la dificulta. Por lo tanto, nuevamente vuelvo al criterio. Si yo tengo un paciente que utiliza una órtesis de muy buena calidad, que no le molesta, que corre feliz, que anda regio, no me perturba, la puede usar. Sin embargo, aquel paciente en el cual la indicación de la órtesis no tiene una evaluación posterior de las limitaciones que está generando, a esa órtesis no estoy de acuerdo. Sin embargo, le agrego un tercer factor que tiene que ver con el desuso muscular. Mientras más rígida es la órtesis, menos se usan esos músculos. Y por lo tanto, ¿qué hace el sistema? Sobreexige los niveles superiores. Si utilizo una órtesis tibioperonea, voy a tener exigencias de rodilla y de cadera. Hay niños que por su diagnóstico lo requieren. Sin duda, yo te podría decir que un paciente con una polineuropatía de un Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, requiere usar una órtesis porque necesitas estabilizar la musculatura distal que está denervada. O un paciente que tiene un equino reductible y que se siente más estable con las órtesis, sin duda hay que usarla. Entonces vuelvo nuevamente a la primera pregunta, al primer análisis. Cada intervención que hagamos tiene que tener detrás una evaluación biomecánica, una evaluación de la conducta del paciente frente a lo que le estoy colocando, y eso me va a llevar a tomar la decisión si la uso menos, si la dosifico o si la cambio. En Chile las órtesis son de muy mala calidad. Eso sí me merecen comentar. Excelente. Muchas gracias, Ceci. Vamos a pasar a la última pregunta, en honor al tiempo. ¿Qué ocurre en el caso de un niño de 1 año y medio que aún no señala? No imita lo suficiente, logra lo motor, pero no la comunicación. ¿Puede tener un buen pronóstico? En el año 2021 te podría decir que ese niño es altamente probable que esté expuesto a pantallas. Celulares, tablets, computadores, juegos, televisión. La realidad actual ha significado una modificación también de nosotros como tratantes. No es raro que nos llegue un niño que no se comunica y que al minuto de hacer la entrevista a los padres te das cuenta que pasa altas horas conectados a pantalla. En Europa no se autoriza el uso de pantallas en niños menores de 3 años. O sea, las televisiones traen un sello que dice no apto para niños menores de 3 años. ¿Y por qué? Si recuerdan en mi presentación, yo les hice un círculo donde les puse al final que el niño tiene la necesidad de comunicarse, así como tiene la necesidad de moverse. Un niño gatea porque tiene la necesidad de ir a buscar un juguete, y un niño habla porque tiene la necesidad de hablar. Los niños actuales tienen una muy baja comunicación con sus padres. Se ha perdido mucho el juego entre ellos, el juego de pares, y sin mencionar lo que es la pandemia.
Por lo tanto, lo que yo te diría, un niño de 1 año, 5 meses, que no señala, pero que si tú intervienes y juegas con él, logra comunicarse contigo, no es algo que me preocupe. Sin embargo, sí haría la pregunta de cuántas horas al día ese niño está expuesto a pantalla. Excelente, Ceci, muchas gracias. Muy claro el mensaje. También están de acuerdo varios alumnos tuyos que están acompañándonos el día de hoy, así que un saludo grande para todos ellos. Bueno, también un saludo a todos. Bueno, estamos llegando al final de este webinar. Volver a agradecerte a ti, Ceci, por esta masterclass que nos diste, por todos los conceptos. Yo creo que todos nos llevamos algo hoy día para la casa, así que muy agradecido nuevamente en nombre de la escuela por estar con nosotros y también en nombre de todas las universidades que nos han acompañado durante este año en este grupo tan enriquecedor que formamos con las distintas universidades. Lo mismo también agradecer a Pablo por acompañarnos hoy día, por acompañarnos durante todo el año, por ser también uno de los líderes dentro de este grupo. Así que Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Para mí ha sido un placer y aprovecho entonces este minuto solo para agradecerle a todo el plantel de profesores, colegas que han trabajado y que me consta lo que se han esforzado para que esto siga adelante. Y para ellos, a Rodrigo Latorre, a Julio Figueroa, a Lady Soche, a Carlos Cócaro, a Osvaldo Patiño, a ti, Rafael, muchísimas gracias por ese esfuerzo que se va dando en forma silenciosa y continua durante todo este periodo de tiempo, que ya vamos por 2 años. Nada más, un abrazo para todos y pronto verlos en el tercer año con propuestas nuevas. Excelente. Sin duda, agradecerles la instancia. Creo que resumir en 40 minutos o 50 minutos, porque creo que me pasé, es muy difícil. Así es que obviamente traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero como mensaje final recuerden la greda. Los niños son arcilla en nuestras manos y la vasija que construyes es su adolescencia. Y por lo tanto, en la mirada conductual que tiene esto, lo que tú construyes en los 2 primeros años de vida es finalmente tu futuro en la adolescencia. Y sin duda, en un paciente neurológico eso es lo que me ha enseñado. Un paciente que tiene este nivel de dificultades, fíjense la cantidad de áreas de su cerebro que están dañadas y logra conseguir la tarea, ¿cómo no lo va a lograr un niño sano? Excelente, muchas gracias, Ceci. Antes de que se me olvide, por favor, ayúdennos completando la encuesta de satisfacción de esta actividad, proponer nuevas actividades. Por favor, ahí está apareciendo en el chat. Y no me queda nada más que agradecerles nuevamente, despedirme. Gracias, Ceci, gracias, Pablo, que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao a todos los alumnos que estaban por ahí. Chao, Pablo. Chao, que pase muy bien.